Muy buenos días, 5:30 de la mañana, y en esta hora hemos decidido como iglesia, como congregación, buscar el rostro de Dios. Así que ahí donde estás, te invito a que puedas disponer tu corazón para glorificar y exaltar a nuestro Señor. Para nosotros es de sumo gozo poder encontrarnos en este tiempo, aunque cada uno desde su casa lo esté haciendo, pero qué bueno poder decirle al Señor a esta hora de la mañana: te buscamos y gracias por estar allí, Señor, gracias por tu fidelidad y por tu gran amor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 5, versículo 3: Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Qué bueno es el Señor. Y el salmista aquí lo decía: de mañana oirás mi voz. Y en esta mañana el Señor quiere escucharnos. Y juntos vamos a glorificar y vamos a decirle que el Señor ha sido bueno, y vamos a decirle que Él ha sido grande, que Él ha sido un Dios fiel, y que a pesar de todas estas cosas que estamos viviendo, Él siempre será bueno, y sabemos que en medio nuestro está, en medio nuestro su poder se manifiesta. Así que ahí donde estás vamos a glorificar y a exaltar el nombre de Dios. Padre bueno, gracias por esta mañana. Así como lo decía el salmista, en esta hora nos presentamos, Señor, delante de ti y esperaremos, Señor, tu respuesta. Esperaremos, Señor, que tú atiendas y escuches nuestro clamor. Gracias te damos por este tiempo, gracias por tu gran fidelidad. Gracias por permitirnos levantar, Señor, de nuestra cama y poder ver, Señor, un nuevo día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, porque delante de ti estamos en esta hora y queremos, Señor, honrarte. Queremos, Señor, glorificarte. Queremos decirte con todo nuestro corazón: aquí estás tú, Señor. Y me presento delante de ti en esta mañana, Señor, buscándote, reconociéndote que tú eres Dios, reconociéndote, Señor, por sobre todas las cosas, que tú eres lo primero y lo más importante, Señor. Gracias por este momento, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. En esta hora, Señor, yo bendigo, Señor, a todos los que se están conectando, a todos los que están en línea, Señor. Gracias por la disposición, Señor, de este tiempo, Señor. Poder, oh Dios, estar contigo, glorificarte y exaltarte. Gracias, Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Queremos, Señor, darte todo el honor a ti. Queremos darte toda la gloria, porque tú la mereces, Dios. Recibe, Señor, la adoración, recibe, Señor, la alabanza. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro, porque todo está, Señor, en tu control. Así lo sabemos y así lo creemos, Señor. Gracias, Dios, por todo tu amor, Señor. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Señor. Grande es tu amor y grande es tu fidelidad, Señor. Todo el honor es para ti. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego.
Señor. Gracias por todo tu amor. Queremos, Señor, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Señor, de mañana te buscamos, Señor, y te decimos con nuestro corazón: mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Diestra de poder nos ha sostenido, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Socorro ha sido tú, Jesús. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, Señor. Me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. De poder nos sostiene y nos seguirá sosteniendo, Señor, porque tu diestra, Señor, es la que nos ha, Señor, levantado, la que nos sigue ayudando a pesar de las circunstancias, Señor. Señor, gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Así es, Señor, hoy te agradecemos por lo grande que has sido tú, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque sabemos, Señor, que hemos llegado hasta este lugar, hasta este tiempo, Señor, porque tú nos has sostenido. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque de mañana podemos buscarte y podemos, Señor, encontrarte. Gracias te damos, oh Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú haces, Señor.
Gracias, Señor, porque sabemos que en medio nuestro estás. Señor, nos disponemos, oh Dios, a escuchar tu voz. Nos disponemos, Señor, a que tu palabra hable en nuestro corazón. Muchas gracias te damos, Padre bueno. Amén y amén. Bienvenidos a los hermanos que se están conectando y a los que ya están. Dios les bendiga y gracias por estar aquí en este momento junto con nosotros y que podamos juntos exaltar y podamos, Señor, también alimentarnos de lo que el Señor quiere en esta mañana para nosotros. Dios te bendiga. Mis amados, el Señor les bendiga y les guarde donde quiera que esté cada uno de ustedes, en sus casas, los que han dispuesto su corazón en esta madrugada todavía para buscar de Él. Damos gracias a Dios porque a pesar de todo, hoy podemos tener este tiempo. Procuramos que en cada Semana Santa, al inicio, encontrarnos muy temprano para exaltar su nombre, para volver a meditar en cada uno de los acontecimientos más importantes de nuestra fe, darle un verdadero sentido a esta Semana Santa, y hoy no va a ser la excepción, y hoy lo que estamos viviendo no nos va a quitar la oportunidad de hacerlo. Así que le damos gracias a Dios por su vida, que puso la alarma, que pudo despertarse y que por primera vez está temprano en una alborada de esta, en línea, completamente diferente, pero con toda la convicción de que el Señor está presente en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de los altares que se han levantado en esta madrugada, en esta mañana, para exaltar su nombre. Así que lo que le voy a pedir es que se pueda acomodar bien, porque de todas maneras es una hora un poco pesada, pero usted pueda disponer su corazón para recibir todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Procuramos, como les decía, darle verdadero sentido, y creo que parte de lo que está sucediendo va a permitir que la Semana Santa sea realmente lo que debería ser: un tiempo de reflexión, un tiempo de unión familiar, y no en lo que muchas veces se había convertido para algunas personas, simplemente un tiempo para vacaciones. Algunos le llamaban incluso de manera de burla y todo, parranda santa y tantas cosas, pero este tiempo nos va a permitir realmente darle sentido a lo que la Semana Santa debería ser, y es poder revisar y reflexionar adecuadamente en lo que ha sido la obra, el ministerio de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, y sobre todo también nos permita meditar en esos acontecimientos. Como iglesia hemos estado publicando cada uno de los sucesos de la Semana de Pasión desde el pasado domingo, pasado lunes. Hemos estado por ahí colocando en nuestra página cada uno de los sucesos. Hoy vamos a entrar ya a lo que se conoce como el Jueves Santo, y vamos a repasar un poquito de todo lo que probablemente sucedió en este día en específico, en lo que sería la semana final de nuestro Salvador. Y lo vamos a hacer ahorita con una connotación distinta. Como les decía, simplemente vamos a recordar y a repasar los sucesos más importantes. Y esto es crucial para nuestras vidas, porque en esto está fundamentado nuestra fe. Hasta este momento nos vamos acercando ya a la cumbre de nuestro Salvador, y ahora Jesús va a poner en marcha el día jueves un plan para celebrar con sus discípulos la Pascua judía, y no solo celebrar la Pascua, sino transformar esa celebración de la Pascua en algo más grande y con una extensión sin igual. Iba a cambiar completamente el sentido, le iba a transformar completamente el sentido a lo que esa celebración significó, y ahora iba a dar una trascendencia sin igual. Hasta ese momento, hasta la llegada de nuestro Salvador, había pasado más o menos 1500 años en los cuales los judíos habían cada año celebrado esa fiesta conocida como la Pascua. Una fiesta que se celebraba para conmemorar el haber sido
liberados de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y yo lo que creo es que hoy en día cobra muchísimo sentido. No sé si usted ha tenido la oportunidad, en medio de toda la pandemia que vive el mundo, mucha gente ha tratado de conmemorar, de irse nuevamente a lo que había sucedido en Egipto y de buscar alguna relación entre lo sucedido y algún refugio en medio de lo sucedido. Y hay gente que dice, bueno, esto que está sucediendo es algo muy parecido a las plagas de Egipto. Y entonces, al igual que Egipto y que en Egipto Israel se refugió en su casa, nosotros le fue como buscando un sentido. Y sí, en parte yo también creo que algo de lo que está sucediendo tiene muchísima similitud. Las plagas de Egipto no son plagas porque sí, es un Dios interesado en darse a conocer a toda una nación, tanto a Egipto como a Israel, quién es verdaderamente Él, darse a conocer toda su fuerza, todo su poder, cómo está por encima de todo. Fue derribando cada uno de los dioses de Egipto en cada una de las plagas, atentó contra lo que Egipto consideraba un dios. Es capaz de tocar en la última plaga al hijo o al primogénito hasta del faraón, considerado el hombre más poderoso y considerado por Egipto también un dios. Oscurece el sol, que también era para los egipcios un dios. Es capaz de teñir de sangre las aguas del Nilo, que también era considerado un dios. Y Dios arremete contra cada uno de esos dioses egipcios para darse a conocer. Un Dios interesado en darse a conocer. Sin embargo, nosotros conocemos el relato del Éxodo. Lo que hace el hombre es endurecer su corazón. Y ahí es donde puede estar el peligro realmente de lo que está sucediendo, ¿no? Que mientras Dios está interesado en darse a conocer, el hombre vaya endureciendo su corazón. Es un peligro muy grande al que también estamos expuestos en medio de todo este tiempo. Quizás no se le ha dado la trascendencia a lo que realmente está sucediendo, pero nosotros tenemos una visión completamente distinta de lo que estos acontecimientos son. Y con eso en mente, quiero llevarlos hasta la última de esas plagas, que es lo que conmemoraban los judíos en la fiesta de Pascua. La ira de Dios había sido derramada y en cada una de las casas de Egipto en esa noche tenía alguien que morir. Como la ira de Dios en la plaga final, lo que muestra es que en todas las casas de Egipto en esa noche alguien iba a morir. Lo que Dios provee para su pueblo es una manera especial de escapar. Y lo que le dice al pueblo entonces es que ellos tenían que poner la fe en un sacrificio. Tenían que coger entonces un cordero y sacrificarlo, y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de las puertas como una señal de fe en Dios. Entonces miren la figura tan importante que desde el libro de Éxodo se nos estaba dando. Esa noche en Egipto, cada casa alguien iba a morir. El asunto es que en algunas casas quien iba a morir era el primogénito, pero en otras casas ese primogénito iba a ser sustituido por un sacrificio, por un cordero. Pero en cada casa, producto de la ira y de la justicia divina, alguien iba a morir. Solo que había un sacrificio sustitutivo que reemplazaría al primogénito, y por esa razón la plaga, la muerte del primogénito iba a pasar por encima de las casas, y la señal era esa sangre en las puertas. Es decir, cuando la justicia cayere, o bien caía sobre la familia o bien caía sobre el cordero que sustituía. Así que cuando se amparaban bajo la sangre del cordero, quien aceptaba ese sacrificio, quien aceptaba ese refugio, entonces pasaba y estaba a salvo. Y yo creo que es una figura muy, muy grande, porque realmente te estaba salvando porque habías puesto tu fe y tu confianza en un cordero, en un sacrificio sustituto. Y hacia allá estaba apuntando esta celebración. Fue la manera como los israelitas se liberaron y como Dios los guía a la libertad de la tierra prometida. Y eso es lo que Israel debía conmemorar cada año como una fiesta solemne. Siempre les he dicho, la Biblia es completamente cristocéntrica, y cada uno de los acontecimientos del Antiguo Testamento
nosotros tenemos que leerlo en esa clave cristológica. Nosotros tenemos que ver de qué manera cada uno de esos acontecimientos iba apuntando a Cristo. Y lo que está sucediendo esa noche con el pueblo judío apuntaba directamente a un sacrificio sustitutivo, a un cordero que iba a reemplazar para que la ira de Dios pasara por encima, para que la justicia divina que iba a ser manifestada ahora no recayera directamente sobre cada uno de nosotros, sino sobre la persona de Jesús, que por providencia divina y todo orquestado correctamente por la soberanía de Dios, va a ser sacrificado justo el día en que los judíos sacrificaban el Cordero de Pascua en conmemoración de esta fecha. Entonces, sin más preámbulo y con todo eso en mente, lo que vamos a ver es cómo Jesús celebra entonces la Pascua para darle ahora una nueva trascendencia con cada uno de sus discípulos. Así que le voy a pedir que se ubique, por favor, en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25. Marcos capítulo 14, versículo 12 al 25. Listo, dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Esta porción de la palabra es una transición entre 2 celebraciones. Jesús transforma lo que es la fiesta judía tradicional de la Pascua en otra celebración y en otra conmemoración. Muy seguramente las palabras que hemos leído y cada una de las estructuras de lo que hemos leído le habrá recordado las palabras que se pronuncian en la Cena del Señor, en lo que nosotros proclamamos cada vez que nos reunimos y como familia de la fe proclamamos la Cena del Señor. Porque ahora la conmemoración tiene otro sentido. Y este es el pasaje, al igual que lo que encontramos en los demás evangelios, que marca esta transición. Ahora, ¿por qué es tan importante esta transición? Porque la fiesta ya va a demostrar a dónde o cuál era el lugar hacia donde realmente quería apuntar. Es decir, mientras la Pascua conmemora la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, esa es una liberación que fue temporal, nosotros ahora podemos celebrar la redención infinitamente mayor y eterna de haber sido librado de la esclavitud del pecado.
del castigo y de las consecuencias del pecado. Es decir, mientras Israel celebraba una liberación de una esclavitud física, ahora nosotros podemos conmemorar la celebración de nuestra libertad espiritual por medio de la obra de Cristo. Y por eso Jesús ahora está dando un derrotero de cómo conmemorar y de cómo recordar este maravilloso suceso central. Jesús en esta comida entonces concluye una celebración que era muy antigua, muy importante dentro del pueblo judío, toma parte de esa fiesta y ahora le da otra connotación y otro significado. ¿Ok? Entonces, a pesar de que durante muchísimo tiempo normalmente se había sacrificado un cordero, en esta Pascua iba a ocurrir algo completamente distinto. El sacrificio iba a ser Él mismo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser entregado por rescate de muchos. Entonces, ninguno de esos sacrificios que el Antiguo Testamento va a registrar podía realmente transformar el corazón y limpiar oportunamente del pecado. Pero ahora este sacrificio que Cristo iba a hacer sí iba a conseguir apaciguar la ira de Dios y ponernos en paz con Él eternamente. Entonces en esta Pascua iba a ocurrir eso, que es un hecho sin precedente. Entonces Jesús clausura una fiesta muy tradicional, una fiesta muy importante, para ahora darle una trascendencia muchísimo mayor y, como alcanzaron a ver, una trascendencia hasta la eternidad, hasta el momento en que con Él podamos volver a sentarnos a la mesa. Entonces fíjense en este relato del Evangelio de Marcos. Aprovecho para decirle, los evangelistas no están haciendo una biografía ni una cronología exacta de todos los acontecimientos de la vida de Jesús, pero lo que tiene que ver con los sucesos de la pasión, es decir, la muerte, la resurrección de Jesús, los evangelistas quieren darles un énfasis especial. Muchos dedican gran parte de su evangelio a sucesos que solo acontecieron a esta semana. Es decir, mientras en otros sucesos, en su relato de los evangelios, van avanzando muy rápido, cuando llegan a estos sucesos de la última semana de Jesús en su ministerio terrenal, la velocidad del relato disminuye para poder dar el énfasis que quieren dar. Les pongo un ejemplo. En el Evangelio de Juan, solo del capítulo 13 hasta el capítulo 17, todo lo que nosotros encontramos en esos capítulos ocurren en una noche. ¿Y saben ustedes cuál es esa noche? Del 13 al 17. Esta noche. La noche donde Él, sentados con sus discípulos, ahora instituye la cena del Señor, celebrando esta Pascua judía. Es decir, todos los acontecimientos o todo lo que ocurrió en esa noche son todos esos capítulos en el Evangelio de Juan. Entonces, qué interesante que ellos quieran dar ese énfasis especial en cada uno de sus relatos. Ok, entonces miremos el relato del evangelista Marcos. Nos está diciendo en primer lugar que Jesús prepara todo el escenario para poder conmemorar con sus discípulos esta cena especial. Y la forma en la que la preparan nos lo dice desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Marcos nos ubica y nos dice que ya era el día del sacrificio del Cordero de la Pascua, que los discípulos le dicen dónde quieres que vayamos a preparar para que tú la comas, y que Él envía a 2 de sus discípulos. Es Lucas, el otro evangelista, que nos dice cuáles son esos 2 discípulos. Esos 2 discípulos son Pedro y Juan. Solo se los dice a ellos 2 para que solo ellos 2 conozcan el lugar a donde se va a preparar la cena, porque si usted va mirando lo que ha acontecido en la semana, parece que ya ayer miércoles Judas ya ha convenido entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Entonces, para que el traidor no conozca todavía el lugar donde va a estar reunido con sus discípulos, solo van estos 2, y estos 2 van a conocer el lugar exacto donde la Pascua va a ser celebrada, cuál es ese aposento en el cual se van a reunir, y el resto de los discípulos solo se va a enterar en el momento en que lleguen hasta ese lugar. Entonces Jesús manda a 2 de esos discípulos, les da unas instrucciones.
la ubicación es secreta, las instrucciones son bastante particulares, porque les dice, miren, ustedes van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua. Eso es algo completamente atípico, porque normalmente esta era una actividad que en esta época quienes lo realizaban eran las mujeres. Y este hombre que lleva el cántaro, a donde él entre, usted va a preguntar. Y muy seguramente era alguien muy conocido por Jesús, porque la instrucción era simplemente decir, el maestro manda a decir que cuál es el aposento. Entonces los estudiosos bíblicos dicen que muy probablemente esto era un lugar de un familiar de Jesús, de alguien muy cercano y que ya conocía y ya estaba dispuesto, ya Jesús había dispuesto este lugar y había preparado este sitio para comer la Pascua. Era un lugar muy, muy familiar, y lo que continúa diciendo Marcos para contarnos que todo se cumplió tal cual Jesús había dicho, y él lo resume simplemente diciendo en el versículo 16 que sus discípulos entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y entonces hacen todos los preparativos en ese lugar. Es decir, había un anhelo de Jesús de poder compartir esta que sería la última Pascua con sus discípulos en este lugar. Pero no solo la última Pascua, sino también sería la primera cena del Señor. Esta conmemoración iba a ser transformada. Ahora, hay un dato curioso, y es que yo siempre lo digo, pero es bueno recordarlo en estas fechas. Y es la razón por la cual Jesús puede comer la Pascua con sus discípulos esta noche, y aún así ser sacrificado el día viernes en la hora del sacrificio de los corderos pascual, o del cordero pascual. Ahora, ¿cuál es la razón principal por la cual esto que pareciera ocurrir en 2 días distintos se puede cumplir perfectamente en Jesús? De que Él una noche come, ustedes saben que todos los acontecimientos, ese juicio ilegal que se le realiza a Jesús se hace el viernes en la madrugada, y todos los líderes religiosos que están allí, dicen los relatos de los evangelios, que no quieren entrar al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pero Jesús ya comió la Pascua con sus discípulos la noche anterior. ¿Cuál es la razón por la cual esto es posible? Y lo que debemos conocer o de entender, y está también narrado por muchos estudiosos de cada uno de los eventos de Jesús, y es que la razón está en la forma en lo que los judíos contaban los días. Y es que habían 2 formas en lo que se contaban los días. Al norte, los judíos, de donde eran la mayoría de los discípulos, donde Jesús había crecido, los días se contaban de manera particular. Los días se contaban de 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Es decir, ahorita son exactamente las 6:05. En este momento está iniciando un nuevo día para la gente del norte. Entonces va desde lo que sería el jueves a las 6 de la mañana hasta el viernes a las 6 de la mañana. Ese era un día. Mientras que para los judíos que vivían más al sur, en Jerusalén, y donde todos estos acontecimientos se están dando, se cuentan los días de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Es decir, el día de la Pascua en el sur no comenzaría a las 6 de la mañana de hoy, sino a las 6 de la tarde del día de hoy hasta las 6 de la tarde de mañana viernes. Entonces, para Jesús y sus discípulos, que la mayoría eran del norte, el día de esta celebración comenzaba hoy a las 6 de la mañana y se extendía hasta mañana a las 6 de la mañana. Y por esa razón ellos celebran la Pascua el jueves en la noche. Mientras para que aquellos que están en Jerusalén y al sur, la Pascua realmente comenzaba a las 6 de la tarde de hoy y finalizaba mañana viernes a las 6 de la tarde. Por eso ellos comen la Pascua el viernes en la noche, o después de que es sacrificado los corderos pascuales. Entonces, esa es la razón dentro de la providencia divina y de cómo Dios organizó soberanamente todos estos acontecimientos, por la cual Jesús puede celebrar con sus discípulos el jueves en la noche la Pascua, y aún así ser sacrificado también cuando los judíos o en esa región estaban celebrando el sacrificio de los corderos. A mí eso, cada vez que lo digo, me eriza la piel, porque realmente es cumplimiento de todo el plan perfecto de Dios
en medio de esta redención que está ofreciendo. Ok, eso es simplemente un dato curioso. Si alguno después quiere comentar algo, puede hacerlo, me puede escribir y podemos dialogar más el tema que me apasiona tanto. Ok, dentro del relato también se nos narra no solo que Jesús ha preparado toda esta cena, todo este acontecimiento en un aposento, manda y envía a 2 de sus discípulos a preparar, sino que ya cuando están en ese momento tan íntimo, en la mesa, ya sentados en la mesa, ya están allí, cuando ya ha llegado con los 12, estaban comiendo, y en medio de la comida Jesús anuncia una traición. Esto es bien duro y tiene una connotación especial, porque si hay algo íntimo, si hay algo tan personal y tan íntimo para los judíos es comer. La mesa es un lugar sagrado, es un lugar demasiado íntimo, ni siquiera se podía ser enemigo en la mesa. Entonces cuando llega la noche de ese jueves, un día como hoy, y Jesús y sus discípulos están en el sitio donde se va a celebrar la Pascua, que Él tanto desea compartir, Jesús está comiendo con ellos y va a anunciar una traición. Ahora, Marcos se centra en esa traición, pero les decía que los otros evangelistas nos dicen todo lo que acontece, todo lo que pasó esa noche. Y no es que Marcos tiene ese estilo de narrar muy rápido porque quiere ir al punto, pero Juan, como les decía ahorita, que lo hace muchísimo más en detalle, todo lo que sucedió esa noche y que dedica desde el capítulo 13 hasta el 17 a contarnos, nos dice que esta es una cena especial, íntima, donde ocurren una cantidad de cosas. Mientras la cena en Egipto tuvo que comerse apresuradamente porque había que salir muy rápido, esta fiesta ahora se hace con mucha paciencia. Y en esta noche Jesús hace otras cosas. Jesús lava los pies de sus discípulos, Jesús confronta a Judas y anuncia su traición, ellos comen, ellos cantan, Jesús le da una instrucción especial a cada uno de ellos, Jesús los consuela. Tenemos esa maravillosa oración de Jesús en Juan capítulo 17 que ocurre esta misma noche, que yo siempre digo, ese es el momento donde Jesús también oró por ti y oró por mí. Dice, yo no te ruego simplemente por ellos, sino por todos aquellos que van a creer a través del testimonio que ellos van a dar. Ora al Padre diciendo eso, y eso nos muestra que no solo está orando por esos discípulos que estaban ahí, sino también por cada uno de nosotros. Pero dentro de la celebración de la Pascua había lo que podría ser considerado como un guión, había un libreto ya establecido. Era una fiesta tan tradicional, tan importante para todas las familias judías, que ya se había establecido como un orden en el cual esta celebración se debía dar. Y esta celebración normalmente seguía el siguiente orden. Primero había una oración de acción de gracias. Normalmente el padre de familia era quien llevaba toda esta celebración a cabo, y se oraba y se daba gracias por haber sido liberados, por haber sido protegidos por la bondad de Dios. Y en toda la celebración se repartían en total 4 copas de vino. La primera copa, después de la acción de gracia, era una copa de vino bastante diluida y era la primera copa que se daba. Después venía un lavado ceremonial de manos, que representaba todo lo que era la limpieza, la pureza, todo lo que a lo largo del Antiguo Testamento nosotros podemos ver ceremonialmente. Y parece ser que en este punto del lavado de manos, del lavado ceremonial de las manos, es cuando Jesús se ciñe esta toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos en este acontecimiento sin precedente, donde Pedro dice, no me vas a lavar, y Jesús le dice, es necesario que lo haga para que tengas parte conmigo. Pedro termina diciendo, ¿sabes qué? Si es así, lávame completamente, tremendo. Luego, dentro de lo que sería el libreto, el guión de la celebración de la Pascua, se daba gracias, se tomaba una primera copa de vino, luego
estaba ese lavado ceremonial de manos, se comían hierbas amargas que simbolizaban la esclavitud y la aflicción del pueblo en Egipto. Y luego se comenzaban a cantar 2 salmos. Normalmente el himnario del pueblo judío para esta celebración es lo que se conoce como el Halel. El Halel son los salmos que inician en el Salmo 113 y se extienden hasta el Salmo 118. Eso era lo que ellos cantaban. Entonces, en esta oportunidad se comienza a cantar los 2 primeros salmos del Halel, el Salmo 113 y el Salmo 114. Y después venía una segunda copa de vino. Luego, el jefe de familia se levantaba y tomaba el pan y le explicaba a toda la familia una vez más qué significaba esta celebración. Y mientras tomaba el pan, recitaba expresiones como: este es el pan de nuestra aflicción. Este pan simboliza todo lo que fue nuestra aflicción y fue también como el pan que comieron nuestros padres en el desierto. Es decir, era la manera como la historia se podía mantener de generación en generación, contando lo que Dios había hecho para sacarle de Egipto. Y después que el padre mostraba ese pan, ahora sí venía el plato. El plato principal en esa celebración normal de la Pascua no era el pan. El plato principal era el cordero. Era un cordero que se comía asado y el pan sin levadura, y se procedía a comer el cordero que había sido sacrificado. Y luego, después de eso, venía una tercera copa de vino. Después de esa tercera copa de vino, yo les había dicho que son 4 copas, se terminaba de cantar los salmos del Halel. Es decir, desde el 115 hasta el 118. Y finalizaba toda esta celebración con una 4ª copa de vino. Ese era el libreto normal. Y fíjense que si bien hay elementos de todo eso dentro de la celebración que Jesús está haciendo, hay cosas en las que Jesús se sale completamente del libreto, y son los que yo quiero llamar su atención también más adelante. Ahora, la razón por la cual los judíos tomaban 4 copas de vino según la tradición es porque conmemoraba cada una de las promesas que Dios le había hecho a Israel. Si usted mira Éxodo, en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7, el Señor le hace unas promesas directas a su pueblo diciendo: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os, atención a los verbos que siguen, os sacaré de debajo de tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Un Dios interesado en darse a conocer. Y cada uno de estos verbos, sacaré, libraré, redimiré y tomaré, son los que dentro de la Pascua fueron incluidos como una copa de vino. El Señor les promete rescatar de la esclavitud, liberarlos, redimirlos y tener una nueva comunión con Él. Ahora, en medio de todo esto que está sucediendo, Jesús anuncia la traición de uno de sus discípulos, de Judas. Le decía que para todos debió quedar muy perplejos, porque nadie traiciona mientras se come. Es un lugar demasiado íntimo. Este sentido profundo, este significado de amistad, traicionar a alguien mientras se come es una elevada traición. Y parece que Jesús tiene que hacer muchísimo énfasis para que los discípulos entiendan de que efectivamente ese que está traicionando está entre ellos. Fíjense que Jesús repite, es uno que está conmigo, es uno de los 12, uno que moja el pan conmigo me va a entregar. Y ellos no entienden, porque bueno, comer juntos significa paz, significa confianza, significa perdón, significa fraternidad. ¿Cómo te van a traicionar, Jesús, en medio de esto? Los discípulos no alcanzan a sospechar
Es más, están tan sorprendidos que ellos empiezan como que uno por uno a decir, hey, dime si soy yo, seré yo. Están entristecidos y apenados que empiezan hasta a desconfiar de sí mismos. Dice, o sea, ¿cómo es posible que alguien te traicione? ¿Seré yo y no me he dado cuenta? Al parecer Jesús está tan cerca de Judas Iscariote que comparten el mismo tazón para mojar el pan. Y hay otro evangelista que nos dice incluso que Jesús, después que moja el pan, como los discípulos todavía no entienden, se lo da a Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y Judas sale y los discípulos que quedan todavía no entienden, creen que Judas va a hacer alguna vuelta relacionada con la cena. Todavía no son capaces de comprender de qué se trata esta traición. Creen que Judas va a comprar algo para la cena cuando realmente está dispuesto para hacerlo. Ahora, lo más importante es que la cena continúa, Jesús la va presidiendo, pero ahora la va a llevar a un nivel superior. Y miren cómo dice el relato de Marcos desde el capítulo 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Judas se va, quedan los 11 fieles y ahora Jesús transforma entonces la celebración de la Pascua en la institución de la cena. Del antiguo pacto al nuevo pacto. Estas palabras que Jesús va a citar o que Jesús está diciendo, no solo cambian el libreto tradicional de la Pascua como estaban acostumbrados a celebrarlo, sino que constituyen la fuente de nuestra nueva celebración en conmemoración al sacrificio de Jesús. Fíjense qué interesante que Jesús, cuando toma el pan, no sigue el libreto de la celebración de la Pascua, porque el padre de familia cuando tomaba el pan decía, este es el pan de nuestra aflicción que comieron nuestros padres en el desierto. Jesús, ahora que toma el pan, ¿qué dice? Este pan es mi cuerpo. Esto debió sorprender muchísimo a los discípulos, porque está diciendo que este pan no es la aflicción simplemente del pueblo a través del desierto, es su propia aflicción. Dice que es su cuerpo. Y qué interesante que esto suceda, es el pan de su propia aflicción, de su propio sufrimiento. Es decir, en últimas, Jesús está demostrando de que Él es quien va a liderar el verdadero éxodo. Que el éxodo del Antiguo Testamento era simplemente una muestra que apuntaba a Él. Que el maná, el pan del cielo que comieron los padres en el desierto, no era más que una figura, no era más que algo que apuntaba, y que el verdadero pan que da vida es Él mismo. Que el que come su cuerpo y bebe su sangre, entonces ahora tiene vida eterna. Jesús cambia radicalmente esta celebración y el significado del pan en medio de la celebración de la Pascua. Ese pan que representaba la salida apresurada de Egipto y la separación del pecado, porque era un pan sin levadura. El pan no estaba leudado precisamente para representar separación del pecado. Jesús ahora lo está transformando para representar su cuerpo, que es ofrecido por el pecado. Es decir, cada discípulo que está allí tiene un pedazo de este pan en su mano, mostrando que están ahora unidos por medio del sacrificio de Cristo. Lucas, el evangelista, en el capítulo 22, versículo 19, añade que Jesús luego solicita que se haga esto en memoria de Él. Es decir, Jesús instituye esto como una conmemoración perpetua de su muerte. Jesús dice, hagan esto siempre en memoria de mí. Es decir, cada vez que los discípulos vuelvan a tener un pan, un elemento tan común de la nutrición y de los alimentos de cualquier familia, cada vez que tengan un pan en su mano, se van a acordar de lo que Cristo ha hecho. Y cada vez que se reúnan a conmemorar este momento,
será una celebración perpetua. Luego toma el segundo elemento y es la copa, y habiendo dado gracias, aparece ahí la palabra Eucaristía, que es lo que Jesús hace, dar gracias. Y esta copa que Jesús toma sería dentro del programa la tercera copa. Lo que sería la tercera copa es la que toma, la que Jesús levanta y les dice que después de haber comido ellos beben todos de ella. La figura es que todos participan de la copa, así como todos han participado del pan, ahora todos están participando de esta copa, todos participan de los elementos. Jesús les dice que esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Es decir, para que un pacto fuera establecido, para que un pacto se pudiera dar, tenía que haber derramamiento de sangre. Esta es otra figura que los judíos tenían muy arraigado. Para hacer un pacto, un animal se partía a la mitad y las dos partes que entraban caminaban por en medio de ese animal que se había partido por la mitad, en señal de que si yo te incumplo este pacto, sea así destrozado como este animal ha sido destrozado, si yo incumplo la parte que me corresponde del pacto. Es decir, para que un pacto fuera ratificado tenía que haber derramamiento de sangre. Jesús lo que está diciendo es que lo que garantiza este nuevo pacto va a ser su propia sangre, su cuerpo partido y su sangre derramada son ahora la seguridad, la garantía de este pacto. Nosotros lo vemos cada vez que Noé, Abraham, Moisés hacen pacto, fue necesario el sacrificio de animales para que ese pacto fuera establecido. Pero ahora hay un sacrificio sin igual que ratifica y que da la seguridad de este pacto. Amén. Entonces, Jesús ahora concluye todo esto con una promesa maravillosa. Y fíjense que el relato en Marcos concluye con una promesa sin igual, que está en el versículo 25. Jesús dice, de cierto os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es decir, usa una expresión coloquial para referirse al vino y promete que algún día regresará y que algún día otra vez estará con discípulos suyos en una mesa. Es decir, esta cena, o cada vez que celebramos, por ejemplo, la cena del Señor, no solo recordamos su muerte, sino también su resurrección, obviamente, porque ha prometido un día regresar y que nuevamente estaremos a la mesa. Así que, después de todo esto, lo que hay es una hermosa promesa de que Él algún día va a volver y que hay una cena todavía pendiente y esperando. Es decir, la cruz no es el final. El sepulcro no fue el final. Nuestro Señor resucitó y un día estaremos en la mesa nuevamente con Él. Es una promesa maravillosa. La cena finaliza de manera distinta. Miren el versículo 26. Nos dice Marcos que cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Se cree que lo que cantan entre todos los discípulos y Jesús a la cabeza es el Salmo 118, el último salmo del Jalel. Si usted lo lee, es un salmo completamente mesiánico, un salmo que habla de que para siempre es la misericordia de Dios y es bien interesante. Si miramos el libreto, a esta cena le faltó la cuarta copa. Y los que han tratado de unir la historia sabrán entonces que esta cuarta copa es la que está pendiente y la que espera por todos los que estamos esperando su regreso, su venida, y los que un día nos esperamos encontrar con Él en esa mesa. Esa cuarta copa pendiente desde este día la tomaremos con Él tal como Él lo ha prometido. Es por eso que en la antigüedad había un dicho que decía: yo no voy a comer ni a beber más hasta que. Eso era un juramento. No como y no bebo hasta que logre esto. No como y no bebo hasta que esta cosa suceda. Así es el juramento que Jesús nos ha hecho. No
comeré más del fruto de la vid hasta que un día en el reino lo beba nuevo. Qué hermoso es nuestro Señor. Entonces, con esta acción de tomar el pan y de tomar el vino, las palabras, este es mi cuerpo, este es mi sangre, Jesús está diciendo que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, todo lo que fue pasando hasta este momento, todos los corderos, todos los sacrificios apuntaban a Él. Él es el Cordero perfecto. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque esta figura apuntaba a Cristo. Por eso que cuando uno lee Isaías capítulo 53 nos dice que como cordero fue llevado al matadero, porque todo el Antiguo Testamento, cada uno de esos sacrificios apuntaba a Cristo. Qué interesante. Con esto vamos cerrando nuestra enseñanza de la mañana de hoy. Les he dicho que dentro de la celebración de la Pascua, el plato principal era el cordero. Sin embargo, no se nos cuenta o no se le da el énfasis de que ellos en la mesa, ¿cierto?, participen de este cordero. Porque más el énfasis no está, el cordero no está sobre la mesa, sino que el verdadero cordero está a la mesa con ellos. El verdadero cordero pascual está sentado con ellos. No está siendo físico, no está siendo comido como en la celebración tradicional. Es decir, el plato principal ahora no está en la mesa, sino a la mesa. Porque es Jesús mismo el Cordero de Dios. Y yo lo que creo también es que Jesús, y el énfasis, si ustedes lo vieron en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús toma el pan y lo parte, tiene también un significado muy fuerte. Y es porque a lo largo del Evangelio de Marcos, el pan ha jugado un papel fundamental. Desde los inicios de los milagros y las señales de Jesús, el pan ha sido un elemento conector del Evangelio de Marcos. Cuando Jesús alimenta a los 5,000, por allá en el capítulo 6, versículo 36, los discípulos le piden despedir a la multitud, dile: no tenemos cómo alimentar a esta multitud. Jesús le dice: bueno, pero aliméntenlos ustedes. No tenemos para alimentar toda esta multitud. Le traen lo que tienen y Jesús alimenta 5,000 personas. La pregunta que los discípulos les hacen antes de que Jesús multiplique los panes y los peces es: ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darle de comer? Y el milagro lo que hace es proveer pan, porque es una figura muy, muy importante. Él lo bendijo, lo parte, y los discípulos también lo parten y lo reparten entre la gente, y todos comieron hasta quedar satisfechos. Más tarde, en aquella noche, cuando Jesús se acerca a ellos caminando sobre las aguas, ellos tienen miedo, y el evangelista nos dice: tienen miedo. La razón por la cual tienen miedo es porque no habían entendido todavía lo de los panes. Más adelante vamos a ver cómo Jesús alimenta también, ya no a 5,000, sino a 4,000 en otra provincia, y otra vez sucede lo mismo. Hay una alimentación milagrosa, Jesús provee pan, y no solo eso, sino que sobra muchísimo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es toda una representación del pan. ¿Quién entiende realmente que Jesús es el pan en el Evangelio de Marcos? Una mujer conocida como la mujer sirofenicia, ¿cierto? Que se acerca a él y le dice: bueno, aún los perros alcanzan a comer de las migajas. Y Jesús dice: bueno, ni siquiera en Israel hay tanta fe y tanto entendimiento. La única que entiende realmente a Jesús en esta figura de lo que está buscando transmitir es la mujer sirofenicia, que se da cuenta que Jesús es el pan. Eso está por allá en Marcos capítulo 7. Pero esta figura del pan es tan crucial porque Jesús lo que le ha dicho: este pan solo alimenta, este pan solo puede transformar si es ingerido.
En el mismo relato de la alimentación de los 5,000, cuando la gente después va a buscar a Jesús del otro lado porque han sido alimentados, porque quieren nuevamente comer, Jesús les dice, bueno, si vuestros padres comieron ese pan en el desierto y murieron, pero quien come del verdadero pan, el pan de vida, el pan que da vida eterna, no morirá para siempre. Realmente lo que está diciendo es que para que esto pueda producir efecto, debemos consumirlo. Es decir, para que una comida pueda hacer efecto, puede estar puesta sobre la mesa, puede ser un banquete, puede ser una comida muy espectacular, pero no pasa nada si la ingieres, si no la ingieres. Tienes que comerla para poder recibir el beneficio de esa comida. Es decir, hay un ofrecimiento del pan, pero este pan solo produce efecto si se come. Ahora, no es una comida física, a pesar de que lo quiere representar de esa manera. Lo que Jesús está diciendo es que nosotros solo nos vamos a beneficiar en la medida que estamos incondicionalmente en Él, en la medida que le hemos abrazado, en la medida que nuestra vida está completamente rendida a Él, en la medida que nosotros nos hemos rendido por completo al Señor. Entonces, la invitación, por eso de Jesús, y aparece aquí sus discípulos, dice, tomad. Todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él nos ha entregado, tenemos que tomarlo, tenemos que recibirlo, tenemos que apropiarnos de eso. Esta salvación tan grande tenemos que apropiarnos de ella. Tenemos que beneficiarnos y la única forma de podernos beneficiar de eso es que nos apropiemos de esta comida espiritual que necesitamos incondicionalmente. Lo otro maravilloso de toda esta celebración era que se hacía en familia, ¿cierto? Y bueno, hoy no podemos reunirnos como familia de la fe que compartimos este mismo sentir, pero tú si estás reunido con tu familia, tú estás allí con tu familia física, y qué lindo es poder conmemorar exactamente la Semana Santa como debe ser. Esta familia estaba reunida en torno a lo que había sido ser liberado de la esclavitud de Egipto y conmemoraba eso. Ahora nosotros que estamos de este lado de la redención y que entendemos que todos esos sucesos apuntaban a Cristo y que tenemos el suceso de que esa noche, de que un día como el que hoy conmemoramos, hoy Jueves Santo, Jesús se reunió con sus discípulos y le dio otra connotación a la celebración de Pascua. Qué bueno es poder ahora con la familia reunida y decirle, bueno, yo también fui esclavo. Yo era un esclavo del pecado, pero un día se ofreció en sacrificio por mí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él me liberó de la esclavitud del pecado. Yo no era un esclavo físico, yo no era un esclavo simplemente con cadenas y ataduras físicas. Yo era un esclavo espiritual del pecado y Cristo me ha liberado y por eso hoy le honro. He sido salvado por Él. Ahora soy realmente libre. Y qué hermoso, porque voy camino a encontrarme con Él y un día estar sentado a la mesa con Él. Y hay una copa pendiente para compartirla ese día glorioso. Ese día en el cual Él vuelva a beber del fruto de la vid. Ese día en el reino de Dios donde podamos celebrar un banquete real. Si usted le preguntara a alguien que ha sido liberado de la esclavitud, para él no sería nada más importante que eso. Imagínese si usted tuviera la oportunidad de entrevistar a alguien que había sido liberado de la esclavitud de Egipto, de la forma en la que Dios lo liberó. Seguramente le diría, yo era un esclavo en Egipto, Él me liberó con mano poderosa y ahora caminamos hacia una tierra prometida. Esa es la promesa. Pero eso no es más que una figura de lo que ha ocurrido con nosotros. Hemos sido liberados de la esclavitud espiritual. Y por cuanto hemos sido liberados de la esclavitud espiritual, por medio de la mano poderosa de Dios y del sacrificio de Jesucristo, ahora caminamos hacia la verdadera tierra prometida, hacia el encuentro glorioso con Él un día, en el reino celestial, donde podremos disfrutar eternamente de su presencia. Éramos esclavos que ahora entienden realmente que han sido liberados por un Cordero
no imperfecto como los que se ofrecían en la fiesta de Pascua, un cordero verdaderamente perfecto que ha sido inmolado por cada uno de nosotros. Y que este sacrificio no solo ha transformado nuestra vida, sino que ha transformado nuestra eternidad, y que un día estaremos en la mesa con Él, sentados, disfrutando de su compañía y disfrutando del gozo de nuestro Señor. Concluyo con esto. El apóstol Pablo tiene en mente esta figura, lo tiene claro como buen judío que era. Tiene claro toda la figura de la Pascua y de lo que el Cordero representaba para la Pascua. Y ahora con eso en mente es capaz de escribir en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que Jesucristo es verdaderamente nuestro Cordero Pascual, y decir. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, para que nuestra Pascua, que es Cristo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo ahora también entiende de que esta fiesta de los panes sin levadura, que representaba no estar contaminado, ¿cierto? No estar leudado, tiene una connotación más allá de lo físico. Panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pero lo más importante es que nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros y que nuestra Pascua es Cristo. Hay que tener muchísimo cuidado porque muy seguramente en medio de las tradiciones mucha gente querrá volver a celebraciones como la que los judíos hacían en torno a la Pascua y en torno a toda esa tradición judía. Pero nosotros tenemos un entendimiento mayor de lo que es la verdadera Pascua. Cristo es nuestro verdadero Cordero Pascual. Él, así como la sangre de ese Cordero sacrificado esa noche en Egipto, reemplazó a aquel que debía ser muerto a causa de la ira y de la justicia divina, así Él ocupó nuestro lugar. Y ahora, a través de su sacrificio, solo recibimos salvación y redención por un sacrificio sustitutivo. Él es nuestra Pascua. Y dice el apóstol Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Amén. Así que damos gracias a Dios por todo su amor. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y tal como lo hemos dicho, los judíos hoy siguen celebrando el rito de la Pascua, lo practican tal cual lo representó como una fiesta tradicional, es decir, la representación del sacrificio, pero nosotros tenemos una connotación más grande. Nosotros tenemos lo que realmente es el objeto, es decir, hay una sombra que apuntaba al objeto real. Teníamos todos estos sacrificios para mostrar cuál iba a ser el verdadero Cordero Pascual. Y hoy nosotros que estamos de este lado de la redención, y hoy nosotros que podemos realmente tener este entendimiento mayor, podemos celebrarlo adecuadamente. Así que mi invitación es a reflexionar en cada uno de estos eventos, y si alguien de los que nos está escuchando aún no se ha refugiado en Cristo, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para correr y abrazarle realmente. Como les decía, una comida solo puede beneficiar si se consume, si se ingiere. Este pan, este cuerpo que ha sido partido y esta sangre que ha sido derramada, solo pueden ser de beneficio para cada uno de nosotros si las abrazamos con todo nuestro corazón, con la fe, para que se cumpla en cada uno de nosotros todos los beneficios que Jesucristo ha ofrecido en esta cruz por cada uno de nosotros. Amén. Te invito a orar donde estás una vez más. Si estás con tu familia, te invito a que tomes la mano a quien está ahí contigo, que despiertes a quien de pronto se pudo haber dormido, que le abraces y le digas, hoy
podemos celebrar de una manera completamente diferente. Más allá de una celebración física, hoy nuestra celebración es espiritual. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo tu amor. Padre, porque nos amaste tanto que estuviste dispuesto a enviar a tu único Hijo a morir por nuestros pecados, a entregarlo como un sacrificio, a entregarlo, Señor, en esa cruz a causa de nuestros pecados. Todo lo que ocurrió esa noche en Egipto era simplemente una sombra de un sacrificio mayor, de un sacrificio más grande que sí es capaz de transformar el alma. El sacrificio de Jesucristo en la cruz nos recuerda de que este era nuestro lugar. Nos recuerda de que nosotros éramos quienes merecíamos morir, pero que Él ocupó nuestro lugar para reconciliarnos, para darnos nueva vida, para cambiar nuestra eternidad. Queremos celebrar, Señor, esta Semana Santa con esto en mente, revisar cada uno de estos acontecimientos en lo que fueron los últimos días del ministerio terrenal de nuestro Salvador, para realmente ver todo lo que fue necesario para ponernos en la relación correcta contigo. Ver todo lo que tuvo que ocurrir, Señor. Hoy nos unimos a la expresión del apóstol Pablo al decirnos que nuestra Pascua ya fue sacrificada y que Cristo es nuestra Pascua. Nuestro Cordero Pascual fue entregado, fue inmolado por cada uno de nosotros. Y hoy nos hemos aferrado y nos abrazamos a Él para poder recibir todos los beneficios que Él ofrece. Salvación, vida eterna. Hoy nos aferramos a la promesa de que hay una mesa esperando por aquellos que han puesto la confianza y la esperanza en Él. Hay una copa pendiente por tomar una vez más en el reino. Y esperamos, Señor, que nos ayudes y fortalezcas nuestra vida para este transitar, para que nosotros podamos permanecer fieles y un día poder estar sentados a esta mesa, Señor. Guarda nuestras vidas. Oramos, Señor, por cada familia en esta mañana que se ha unido desde temprano a levantar un altar de adoración. Oramos por cada familia reunida, Señor, para así como se reunían en torno a una mesa para conmemorar y celebrar el haber sido liberados de la esclavitud física, nosotros nos podamos reunir en esta fecha para celebrar algo más glorioso, el haber sido liberado de la esclavitud espiritual del pecado, Señor. Este es el verdadero sentido de esta celebración. Hasta aquí apuntaba, Señor. Eres el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por tan hermoso sacrificio, Jesús. Gracias por habernos amado de tal manera. Hoy podemos tener relación correcta con el Padre a través del camino que has abierto, a través del velo que ha sido rasgado. Y hoy podemos entrar con toda libertad al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y descanso para nuestra alma. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Invitamos a cada familia que pueda seguir meditando allí, pueda seguir orando con tu familia donde estás. Ten un tiempo final para dar gracias por todo lo que nuestro Salvador hizo por nosotros y que aproveches estos días de la mejor manera posible. Nosotros nos encontraremos con el favor de Dios el próximo domingo a las 8 de la mañana, lo que constituiría domingo de resurrección, también por una transmisión en vivo, y oramos para que el Señor, en medio de todas las circunstancias que está viviendo nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero, pueda seguir siendo glorificado y que el Dios que está interesado en darse a conocer sea una realidad para cada uno de nosotros, en nuestra vida y en la de nuestra familia. El Señor les bendiga y les guarde.